Bueno, eso lo que pasó en el Perú, de alguna manera hay que verlo en el contexto mundial, y en el contexto mundial ya ha habido una serie muy grande de movimientos iniciados en las redes sociales, y su final, casi se puede decir su final, es decir, en qué termina. Y quizá el Perú es un buen ejemplo comparable con Egipto. ¿Ya? En Egipto logran, a través de redes sociales y medios de comunicación, reunir a más de 1 millón de personas en la Plaza Tahrir, hacen protesta a más no poder, y ahora tenemos una dictadura militar, algo renovada frente a la anterior. Tenemos una abertura nuevamente a que los poderes globales acepten dictaduras y ya no insistan tanto en democracia, y las redes sociales no han podido cambiar nada. Algo parecido es lo de España, es decir, ahí los indignados se reúnen y discuten y están ahí reuniéndose, durmiendo en la plaza, finalmente se van caminando a Bruselas, y en Bruselas se crea un pleito entre ellos porque la Unión Europea les ofrece un sitio donde pueden pernoctar, y parte quiere, parte no quiere, y finalmente los indignados quieren nada, y Rajoy está ahí mandando en la política. No ha cambiado nada. Es decir, las redes sociales en estos casos, y no solamente en Egipto o España, son capaces de de reunir formas de insatisfacción y de protesta de todo tipo, pero si no hay en la sociedad instituciones que puedan recoger la protesta y la insatisfacción, no lleva a nada, sino más bien a lo contrario, a una renovación del sistema anterior que causó la indignación y la insatisfacción. Y en ese sentido es importante ver el otro lado, donde no funcionó lo de las redes sociales, que son precisamente los países de Europa del Norte, donde no hubo un gran éxito de las redes sociales en la formación del movimiento político, sino las redes sociales solamente tenían la función de reforzar opiniones dentro de unas instituciones políticas ya constituidas, ahí donde había partidos que funcionaban realmente como partidos populares. Sí han cambiado las opiniones vertidas en los partidos, lo que se puede ver en Inglaterra, se puede ver en Alemania, se puede ver en los países nórdicos. Es decir, las redes sociales, mientras no tengan un trasfondo de partidos ya constituidos, de instituciones ya constituidas, finalmente terminan en lo mismo donde partieron y no cambian nada. Mientras en los países en los cuales sí existen estructuras políticas y discursos políticos que puedan recoger lo que está vertiendo en las redes sociales, sí puede haber un cambio en las opiniones, más o menos dirigido, y funciona. Es decir, mal o bien las redes sociales son como una agitación virtual que termina en nada si no hay una contraparte social ya constituida en la cual pueden insertarse las opiniones creadas en las redes sociales. Si no hay esto, no funciona para nada, y yo sospecho
que en el Perú es lo mismo, es decir, hay una gran insatisfacción generalizada, especialmente entre los jóvenes, pero también en la población en general, que el ambiente político, el ambiente administrativo no es accesible para ellos. Pueden reunirse en la calle, no llegan a los números de Egipto, pero el resultado final va a ser, qué sé yo, que el 2016 habrá una batalla entre Toledo, Keiko y Alan por quién es el presidente. No cambió nada. Más que un movimiento, la protesta es básicamente el malestar, ¿no? Un malestar de muchas personas vinculadas a las clases medias, en la cual el Estado, en las cuales han sido afectadas por el Estado, o personas vinculadas básicamente a un aspecto cívico de ello, por su estrato social, de ser clase media. Han estado en esta protesta del 22 de julio, han estado pues, los universitarios, han estado los vinculados también al tema del servicio civil. Entonces, se puede decir que ellos son los afectados por el Estado, ¿no? Los integrados. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de jóvenes que no han estado vinculados al tema del Estado, sino al tema del mercado? Y ellos son la mayoría de jóvenes que los analistas ni los partidos políticos están apuntando, porque ellos, si bien como hay un análisis de Carlos Meléndez sobre el tema, donde se señala que la mayoría de jóvenes o la mayoría de personas informales han estado básicamente saliendo adelante por sus propios medios, ¿no? Y han estado dejando de lado los servicios básicos y universales que el Estado brinda, que es el tema de educación y el tema de salud. Estos datos nos permiten a nosotros, o me permite a mí, reflexionar sobre el tema de una necesidad, por ejemplo, de los partidos políticos, vincularnos hacia ellos. Por otro lado está el tema de que los jóvenes están cansados ya de entrar a partidos políticos por la burocratización que hay sobre el tema, ¿no? Entonces, mucho se habla de que hay un desprestigio de los partidos, pero sí hay una revalorización de la política, de otras tónicas. Y esas tónicas muchas veces nosotros no las vemos, ¿no? He estado hace poco en Ecuador y vi que el partido de Rafael Correa, que básicamente tiene una naturaleza de partido movimiento, que desde el Estado logra básicamente acercarse hacia la ciudadanía con sus movimientos itinerantes. Básicamente su movimiento lo hace de igual manera, ¿no? Para tratar de desburocratizar el tema de los partidos para poder de alguna manera captar a los jóvenes, ¿no? Captar y acercarse a los jóvenes o intermediar sus propuestas o sus demandas que ellos tienen. En el caso peruano eso es un desafío que nosotros tenemos sobre el tema, ¿no? De las cuales en este momento no sabemos capitalizarlos, ¿no? Por otro lado está el tema pues, de lo que se señala en la mesa, ¿no? De los movimientos de los indignados, de la primavera árabe, todos tuvieron básicamente una respuesta al crecimiento económico que se estaba dando en el mundo, que se estaba dando en esos países. Ese crecimiento económico tuvo un recorte. En el caso peruano, el crecimiento económico, mal que bien, continúa. Entonces no se puede decir de una manera que es una respuesta frente a este tipo de sistema, ¿no? Hay una reconversión, eso sí, del sistema capitalista, eso sí está claro, y de las cuales el Perú también afecta, ¿no? Pero en el caso de las protestas, yo lo veo como un malestar que hay que saber capitalizar y hay que saber entender. Por ahí va el desafío, ¿no? El desafío de poder también analizarlos a ellos, de poder también comprender nuestro mundo juvenil y nuestro mundo de las protestas, ¿no? En primer lugar, el primer panelista se refirió a un tipo de indignación conservadora, porque yo no entendí bien esa parte. No sé si es que o sea, solamente hay indignación conservadora, hay liberal, progresista, no sé, porque la característica de acá, de las movilizaciones, bueno, fue que
los jóvenes se indignaron ante la elección del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el BCR, y son instituciones del Estado, ¿no? No sé si se refería a eso. Creo que los dos panelistas nos han contextualizado más bien nos han contextualizado en el contexto que se estaba dando las protestas, ¿no? Pero no en sí la propuesta. Creo que fue todo como una visión política. Y por ejemplo, ¿no? La movilización fue convocada por fueron convocados por varias personas o no sé, grupos, ¿no? Políticos, pero hubo uno que lo centralizó, ¿no? Desde el comienzo de la marcha. Recuerdo que fue la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y creo que fue un fracaso cuando una ONG, ¿no? asume la dirección política de una movilización, pues, porque el día 22 los jóvenes que estuvieron, vieron cómo la movilización se partió, ¿no? A la falta de criterio político. La coordinadora quería irse, recuerdo, al Parque Kennedy. Y nosotros, no solamente, ¿cómo se llama? Nosotros, los jóvenes, ¿no? Sino hasta los partidos políticos, ¿no? Voltearon, quebraron la movilización y ahí se perdió todo tipo, ¿no? Por eso que la movilización fue espontánea, no hubo dirección, fue diversa, porque hasta hubieron jóvenes zapistas, ¿no? Pepe Causas inclusive, ¿no? Otra cosa que quería decir, creo yo que me parece demasiado extrapolado comparar este movimiento con algunos movimientos que han sugerido algunos de los panelistas, ¿no? Más o menos se podría comparar con el movimiento en México, ¿no? De los jóvenes de México, Yo Soy 132, creo. O también se podría comparar con el movimiento que ahora está surgiendo en México, que está apoyando a los maestros, ¿no? Y que es un movimiento, no es permanente, sino que en dosis, ¿no? Cuando pueden, van, igual como acá, ¿no? Que fue un movimiento espontáneo y después se desvaneció, porque no solamente se convocó a la marcha del 22, ¿no? Sino que se convocaron a otras marchas más, hasta el 27, que fue como que el auge, ¿no? Y después ya todo se desvaneció. Por otro lado, y ya para concluir, creo, y algo que no se ha tocado, es que no hubieron criterios para elección tanto del Tribunal Constitucional, la Defensoría y el BCR, ¿no? Creo que esa falta de criterios de las personas que tuvieron, porque la repartija se da, en el ámbito político se da, ¿no? El partido ganador es el que impone a sus candidatos, ¿no? Por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional son apristas, ¿no? La mayoría que están ahí o tienen tendencia política aprista, entonces ya lo han hecho en el gobierno aprista y no salió el mismo movimiento como ha salido ahora, ¿no? Creo que lo que indignado es la gente que han puesto ahí, Sousa, que hace años, ¿cómo se llama? Simplemente cerraron en el gobierno el Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahora era candidato y había sido elegido para presidir esa instancia del Estado, ¿no? Eso. Hay que estar conscientes de la lectura que se está dando a esto, porque creo que me alegra que Roberto haya dado un close-up y el rollo del internacionalismo, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora, las protestas son las protestas que surgen de internet, entre comillas surgen, ¿no? Y creo que en la contextualización que hace Ricardo un poco se omite todo este rollo que hubo antes en la ley de servicio civil, ¿no? Y la ley universitaria, ¿no? Y la ley universitaria, ya, bueno, si quieres decir la ley de servicio civil, no son jóvenes, son personas de 40 años, qué sé yo. Fue el 4 de julio, ¿no? Entonces, bueno, la ley universitaria afecta principalmente a jóvenes, ¿no? Ya, pero esas cosas se obviaron, me parece, en las tres intervenciones. Y luego, esto es muy importante porque me parece que la visión que se está dando a esto es: hay jóvenes de clase media que están protestando porque se indignan, etcétera, etcétera. Pero si quieres encontrar un paralelo de una indignación más popular, más más genérica, o sea, más extendida, mira la indignación de los servidores públicos, ¿no? Los servidores públicos, ya desde antes de que se aprobó la ley de servicio civil, por ejemplo, el FETRAMU, la Federación de Trabajadores Municipales del Perú, había convocado ya que, me parece que fue el 27 de julio, era para nacional, y también el CGTP y todo esto, ¿no? Entonces, no fue que, bueno, surgieron los jóvenes y luego se complejizó el tema, no, o sea,
si miras más atrás, contextualizas no solamente comparando a los jóvenes con los jóvenes de Egipto, los jóvenes de acá, sino a los jóvenes con a otros actores sociales del mismo Perú, de la misma coyuntura, ¿no? Te das cuenta que esto es algo mucho más grande que los jóvenes imitando a, no sé, a los egipcios o a los turcos, ¿no? Y en todo caso, si se quiere comparar una indignación similar a esta, a la que se da en Perú, no solamente en la ley de derecho civil o la ley universitaria, o también, por ejemplo, la marcha del agua, que fue el 2011, con todo este rollo que la gente se quejaba por la minería. Puedes mirar, por ejemplo, lo que está pasando en Rumania ahora, ¿no? La gente se está quejando porque van a hacer minas de tajo abierto y van a hacer fracking para sacar gas del suelo. Entonces la gente se levanta en un montón de ciudades y protestan, y tal vez como no están sonando en internet, bueno, entonces no se parece a Rumania porque no sale en internet. O sea, creo que hay que estar conscientes de la mirada que se da, que es una mirada de clase, ¿no? Es una mirada que se da desde los medios tradicionales, tienen una mirada obviamente ideologizada y de clase, pero también lo tiene la gente que está en redes sociales. O sea, ellos también tienen una posición, tienen una ideología y que hace que se prioricen ciertos temas, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un sesgo que se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Durante esas marchas no estaba en Lima y tampoco tenía internet, yo me enteré por televisión. Estaba en Cusco y me enteré por televisión, porque creo que es omitido el tema de televisión. Todo el día, el día de la particular, el día siguiente, estaba RPP y Canal N sacando noticias sobre eso. Todo el día. Yo me enteré por ahí. Entonces la pregunta es, claro, hubo una indignación en redes, la marcha se generó efectivamente en redes, pero ¿no fue acaso la televisión también un punto importante para ello? Creo que además pasamos de medios y en general no estudiamos medios de comunicación. Ante los 11 partidos los medios se vuelven importantes. Por ejemplo, caso concreto, Alejandro Toledo, aquí dame la estrategia la estrategia de ayer o de las semanas anteriores que se le armaba. No se le armaba, pero posible, se le arma Llorente y Cuenca. Y eso habla también quizá del poder que vienen teniendo no solamente medios de comunicación, sino también agencias importantes que, claro, a veces terminan siendo, creo que, más relevantes que otro tipo de factores. Como digo, yo me enteré de fuera y efectivamente hay que hablar también de qué jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente jóvenes de clase media, porque reclaman, parecen que son demandas más materiales, más institucionales, siguiendo a vergaras más republicanas. Pero también siguiendo a Vergara decía que claro, había que ver más que ideas tu dirección, en el sentido que a veces tu condición social te marca tanto que, digamos, se homogeniza mucho, pero también es cierto que eso es muy limeño, así como el crecimiento que parece un repartidor de Olva, ¿no? Lima, costa, provincias. Y en eso yo estaba en Cusco y no había absolutamente nada. Absolutamente nada. Estuve en Cusco 2 semanas sin ninguna movilización. Nadie. Yo digo, oye, eso es ponerse en Cusco, el sur del Cusco, que votó el sur del país, votó por Humala, 70%. Nada. Y vi en televisión y también mis amigos de la Católica, entonces eso efectivamente creo que nos da otra entrada. Y también es cierto que era mucha gente joven, mucha gente nueva, y un indicador para saber que gente nueva en protestas es una bomba lacrimógena. Si tú le sacas una bomba y corre, son nuevos. Por eso los apristas se quedaron. Están acostumbrados a las bombas, no sé cómo se socializarán con bombas, pero claro, o sea, tú le lanzas a un muchacho. Algunos días de la universidad decían, bueno, sí, van a reclamar por democracia y me lanzaron bombas. Hay una marcha, ¿qué quieres que te lance? Pica pica, te van a lanzar bombas lacrimógenas. Entonces, si te lanzan una bomba y efectivamente nos has acostumbrado, terminas yéndote. Y eso fue muy notorio en las imágenes. Y habla también un poco del nivel de organización, ¿no? Es decir, si no tienes a alguien que te diga o que te oriente y te diga, oye, mira, la bomba resiste, porque finalmente... Y aparte también había efectivamente una ausencia de filo político a la hora de la marcha. Un caso muy concreto es lo que pasó con el APRA. A la gente del APRA le pegaron. Le dijeron, sal de acá. No puedes hacer eso cuando tienes cámaras al frente porque terminas regalando la marcha. La foto que salió en el país era de gente del APRA. Se ganaron con imagen, ¿no? Y los otros, entre comillas, regalaron la marcha. Luego, claro, efectivamente se habla de los jóvenes indignados, pero creo que eso también habla de qué jóvenes. Jóvenes de clase media, bastante jóvenes, menores de 20 años, seguramente es su primera gran marcha, ¿no? Algunos seguramente ni siquiera fueron a la marcha del agua, y creo que eso se vio el 27 de julio. Pues una amiga que tuve que entrevistar para hacer una nota sobre
sobre la marcha me decía, mira, el 27 va a haber una marcha, pero son dos cosas distintas. A la gente que yo le digo para que vayan a marchar me dicen, no, porque está la CGTP, son dos cosas distintas, los servidores públicos, la Patria Roja. Yo, pero marchar con Patria, sí, pero no tenía banderas. Entonces, son cosas distintas, son cosas, claro, hablamos, si vemos el ciclo protestas, parece que se mezcló un poco el agua y el aceite. A mí me llamó mucho la atención los distintos estratos sociales a la hora de la protesta. Ahora, sí, efectivamente, la del 27 era mucho más variada, mucho más popular, como la marcha también de los universitarios, pero, digamos, era gente además, era gente con más recursos, en buena cuenta, no solamente recursos de dinero, sino recursos de comunicación, ¿no? Y creo que eso también aparte era muy llamativo, y es una cosa que me llamó mucho la atención cuando en medio se enfocaba la noticia, el framing de la noticia era, miren a esos muchachos cómo los golpean. Yo jamás había escuchado en medios que alguien diga cómo golpean a ese muchacho. Al contrario, alientan a que lo golpean, miren, está bien, van en contra de su sexualidad, no, pero estaban reclamando cómo los golpeaban. Y eso es una manera de enfocar la noticia que yo no había visto anteriormente, y creo que eso también generó solidaridad más allá de los hashtags o todo aquello que ya ha ocurrido alrededor. Un poco para acabar, también creo que fue muy contingente, es decir, si no elegían a Freitas, si no elegían a Sousa, no había marcha, me parece. Concretamente Freitas y Sousa. Sousa por la gente de derechos humanos y la gente de izquierda, y Freitas por medio de comunicación. El Comercio tenía una semana y media contra Freitas. Pero si quitan a Freitas y a Sousa, ¿quiénes quedan? ¿El BCR? ¿Quién le importa el BCR? O sea, Walter Gutiérrez, el APRA también reclama porque no está Walter Gutiérrez en Defensoría del Pueblo. Pero si sacas esos dos, yo creo que no había marcha y no estuvimos acá sentados discutiendo eso. Y quizá fue muy corto. En ese momento además todos dijimos el año de las protestas, ¿no? Es el año de las protestas, el tercer año es el año de las protestas. Claro, con Toledo fue el tercer año, Arequipa, con Alan García fue el tercer año, Bagua, y con Humala, claro, comías eso, pero ya pasó nada. Luego los indignados acaba con el artículo de Rocío Silva, el elogio del indignado, y luego pasado de su matrimonio. Entonces, o sea, ya terminan cambiando de tema, y entonces, no, en verdad ya estamos hablando de matrimonio gay, y ya ha durado ¿cuánto? Un mes. Pero sí me parece que efectivamente es un tema relevante. A mí en todo caso me dejó la idea de que había que estudiar, no solamente porque trabajé en mundo, sino que había que estudiar medios de comunicación como actor político, ¿no? Me parecía muy relevante porque para mí la televisión jugó un papel muy importante, más que las redes, que efectivamente pues, digamos, inicia esto. Y bueno, eso es principalmente. Que los jóvenes no se manifiesten en temas de educación y salud y que discurran elusivamente con un mecanismo de mercado, no me parece que eso marque sino una deficiencia, no porque el mercado esté mal, sino porque sí, evidentemente, una perspectiva del futuro del pueblo pasa por esos dos aspectos. Eso agregado a que la tercera cosa es que el problema es que yo esperaba en esta, evidentemente hay una teoría general de los movimientos sociales con distintas corrientes. Yo tengo la impresión que las redes sociales, la presencia de redes sociales, debiera traer un nuevo, o matices o nuevos enfoques en torno a esa teoría de los movimientos sociales. Acá yo no vi nada de eso. Digo, realmente me preocupa porque tiene que haber una reflexión sobre la materia, la cual yo desconozco. Y si bien puede haber teorías históricas, hay teorías sociológicas, hay teorías políticas de los movimientos sociales que acá lamentablemente no frecuentamos. La cuarta es que a mí no me parece mal, disculpen, de que el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo se elija por los partidos políticos. Lo que está mal es, en todo caso, la descalificación de la falta de calidad de los representantes elegidos para los cargos del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que en todo caso se debe al problema de la baja calidad de esa clase política. Y entonces, probablemente hay aquí tanto sentimientos de
buscar las personas que sean más representativas en ese cargo, como el discurso hegemónico de un discurso antipartido. Claro que defender los partidos en esta sociedad es bastante difícil. Dicho esto, un poco para pelear, desgraciadamente coincido con Jürgen, lo que es grave, ¿no? Y eso supone quizás una convivencia generacional, pese a que somos del extremo norte y del extremo sur del mundo, ¿no? Pero a mí me da la impresión que si yo tuviera que caracterizar el movimiento, por lo menos en Europa, y los movimientos contemporáneos, yo veo mucho más claro el resurgimiento de partidos de derecha con un determinado umbral, que quizás no lo pasen, en países como Francia, en países como España, y sobre todo en países como Francia. Y esos países rechazan el interculturalismo, defienden la tradición, defienden los valores supuestamente nacionales, tienen prédicas antipartidos, tienen prédicas contra las políticas impositivas rigurosas, tienen una política de rechazo intercultural. Esos partidos probablemente se articulen en redes, pero probablemente son más fuertes porque combinan redes con formas de organización tradicional. Y eso es lo que yo veo como el dato más flagrante de la situación política contemporánea. Perdone, no lo veo en los movimientos en Estados Unidos, o en Francia, o en España, y el acontecimiento menor en el Perú, y por supuesto coincido con el desenlace que iba a tener necesariamente, bueno, parece una ley, pero que iba a tener probablemente en Egipto. Entonces, para mí el dato contemporáneo es el surgimiento o de partidos con poca estructura, fuertemente personalistas, que vienen hacia una izquierda sin mucha propuesta en América Latina, o la vigencia de los partidos de derecha en el caso de Europa. Ese para mí es el dato relevante. No solo movimientos en redes que están impulsando, como se decía en la década del 87, en el libro de un amigo, los movimientos sociales, en este caso en redes, la Fundación de Nuevo Orden. No. Y coincido, y si en todo caso, abonando desgraciadamente para mi orgullo, que quiero decir cosas diferentes, la idea de Jürgen, si en Chile tiene cierto éxito, creo, el movimiento estudiantil, es porque hay un malestar bastante estructurado sobre el funcionamiento de la enseñanza, que tenía un programa mucho más global que tenía que ver con cambios en los currículos universitarios y el problema de las becas. Y el desenlace fue un candidato independiente, que no me acuerdo, pero sí de Camila Vallejo, que es muy bonito, es un acuerdo que se integra a un partido instituido, y por eso este movimiento puede tener una posibilidad de mantenimiento. La otra cosa es el gran problema. Sí, yo sé que hay un malestar, pero ¿cómo se define el malestar? ¿Qué es el malestar? ¿Cómo se atrapa la idea del malestar en términos de formulación de un discurso coherente? Lo que a mí me parece que está ocurriendo es de que estos movimientos sociales pueden tener como un efecto, pueden tener un movimiento en la que sin querer pueden tomar el discurso hegemónico, que en estos momentos es anticlase política, predominio de un discurso fundamentalmente tecnocrático, rechazo a las mediaciones institucionalizadas. Yo no estoy contra los individuos, y los procesos de individualización son crecientes, pero una especie de asociatividad ad hoc, o sea, nos reunimos en este momento, después nos dispersamos, después nos reunimos. Que eso es lo que caracteriza
movimientos sociales. A ver. Y yo creo que además se han exagerado en el país la importancia que ha tenido los Cuatro Suyos como movimiento de irrupción que provoca la caída del gobierno de Toledo. Disculpen que vayan contra los sentidos comunes, las manitos blancas y el lavito de bandera. No creo en esas cosas. Digo, tuvieron efecto, pero no tanto como presuntamente se tiene, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que yo veo es que si eso, el gran problema que debiera enfrentar la teoría, si esas redes sociales pueden formar liderazgos alternativos, y si lo pueden hacer o no, y si lo pueden hacer, de qué manera. Pero si eso no cuaja en un liderazgo, no que crea la personalización de la política, que tiene un elemento evidentemente personal, caemos, cuando yo era joven, casi joven, porque yo lo escribí como hace 20 años, ¿no? De joven en tecnología, caemos en una especie de idealización de los jóvenes, futuro del mundo, y no estamos realmente reflexionando con la suficiente seriedad. Peor que Romeo, que está de acuerdo con Jürgen, yo voy a estar de acuerdo con Romeo. Entonces, eso está peor. En algunas cosas, por lo menos, Romeo. A ver, el primero que es una dimensión más antropológica del asunto, y es que en todos estos comentarios, inclusive mirando hacia atrás lo que pasaba, los jóvenes estaban siendo tratados como un grupo bastante más homogéneo de lo que es. Y entonces la idea de rebeldía, la idea de contestatario termina, me pregunto, siendo vigente o no, en un momento en el que hay un conjunto de cambios sociales, cambios en relación al trabajo, cambios en los perfiles económicos, y entonces la rebeldía, el discurso de la rebeldía y de la protesta de los jóvenes pareciera estar quedando solamente en el sustrato biológico, ¿no es cierto? Porque más allá de eso, no sé si es posible hablar de este grupo jóvenes como un grupo homogéneo cuando las prácticas culturales, económicas y sociales son tan distintas entre ellas, ¿no? Lo digo por dos cosas. Una, porque se me acercó una persona joven, ¿no es cierto? Y me dijo, no puedo ir a la marcha porque tengo que trabajar. Pues, ¿por qué hacen la marcha el día que tengo que trabajar? A la hora que tengo que trabajar, ¿no es cierto? Y como él, me imaginé la cantidad de otros jóvenes que lo pueden. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son esos jóvenes y qué cosa los haría un grupo más o menos homogéneo? Lo segundo, y si no, hago cherry y a leer Jóvenes Polifacéticos de Jürgen y de Doris, ¿no es cierto?, que entre otras cosas te va a decir que los jóvenes, el grupo de jóvenes está tan segmentado como segmentada está la sociedad y las prácticas que hay en ella. Lo segundo, que tiene que ver con un asunto más de dimensión política, que resulta que este proceso hemos llamado a propósito de jóvenes indignados, tiene un asunto casi paradójico, ¿no? Se volvió una alternativa ante falta de instituciones políticas que canalicen los reclamos. Estoy de acuerdo con Carlos, también no sé si está bien, en términos de decir, si no hubiesen aparecido estos dos personajes probablemente no hubiésemos tenido ninguna marcha. A la vez de aquello que me llamó más la atención, y era que alguien lo ha defendido acá, y a mí me parece lo más interesante del asunto, es que reclamaban institucionalidad desde la desinstitucionalización del movimiento. Era un honor y un orgullo para la gente que salía en la televisión cuando le ponían el micro: no tenemos líderes, nadie nos dirige, somos una masa, ¿no es cierto?, reclamando por una justicia en un país injusto. Salvo grupos pequeños al interior de la marcha, el grupo de la APRA, el grupo más de izquierda que estuvo con la coordinadora, es decir, pero había otro grupo de gente que lo que más le enorgullecía era no estar institucionalizado. La pregunta entonces es, ¿cómo se resuelve la institucionalización a partir de la no institucionalización de un movimiento? Con lo cual dejo una pregunta, y es que Romeo reclama diciendo: no hay teoría sobre los movimientos en esta discusión, no es que no haya, sociales alrededor de esto. La pregunta sería,
si esto es un movimiento social y es una protesta social, en esos términos, ¿no es cierto? Y si no, traeremos la vieja discusión, Ramón, de la mesa a decir un movimiento que reclama por la papa, por la comercialización de la papa, conformado por personas quechohablantes, ¿es un movimiento indígena o no? ¿No es cierto? Es decir, la pregunta es, ¿estas reacciones indignadas son movimientos o no? Y el tercero y el último tiene que ver con un plano más comunicativo y con un insulto que me hicieron. La gente no sabía que yo no pertenezco al grupo de jóvenes, por lo menos detrás del Twitter es así. Y el día de la marcha yo algunos tuiteé y me insultaron por una cosa que me gustó mucho, que me dijeron revolucionario de smartphone, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empezó, y ya Roberto lo ha planteado muy bien, a pensarse como las redes sociales, como esta comunidad que más bien reemplazaba un poco la calle, ¿no es cierto? Decía, hay gente que se va a la calle y hay gente que hace la revolución con las redes sociales, sin dejar de lado que finalmente esto era solamente ese medio para convocar, entre otros, a la gente, ¿no? Pero resulta que yo me puse a imaginarme, más allá de cuánta gente decían que había el día del 22 o el día del 27, cuánta gente había en la calle versus cuánta gente había en las redes, otros revolucionarios de smartphone como yo, ¿no es cierto?, mirando desde el teléfono y haciendo la marcha desde el teléfono. Y me preguntaba si no había mucho más gente en esas redes y esos revolucionarios de smartphone que los que estaban en la calle no sabiendo que tenías que ponerte el trapo con vinagre para que la bomba no te haga nada, en lugar de salir corriendo porque iba a ser peor. Es decir, ¿cuál realmente es el espacio? Entonces yo no sé si tengo tan claro la idea de que es solo un vehículo o que es un nuevo espacio que está generando una forma distinta de tener la protesta. Termino con una cosa chiquita respecto a la marcha de los universitarios, que como seguramente ustedes o algunos de ustedes saben, he seguido y sigo de cerca. Pregunté, le dije, entiendo que la ANR se queje por la ley universitaria porque les están quitando la mitad del poder, o un poco más. Y le pregunto a los jóvenes que salían a gritar por qué están en contra de la ley universitaria. Y una de las cosas más interesantes que pasó es que no sabían por qué estaban reclamando por la ley universitaria, salvo el gran eslogan, nos están quitando la autonomía. Y entonces mi segunda pregunta, algunos de ellos en las redes sociales, yo revolucionario de smartphone, les decía, bueno, ¿por qué? ¿En qué parte de la ley está la autonomía? Y entonces colgué el proyecto de ley hasta donde se había avanzado, para que por lo menos... Bueno, la siguiente semana vinieron aquí al IEP representantes de la FEP y representantes de la FEPUC a contarme un poco que no es que no era autonomía, era que eso lo habían vendido los profesores y entonces ahora los dos elaboraron, y se van a poner de acuerdo entre ellos, pero elaboraron algunas propuestas del asunto. Entonces la pregunta es, otra vez, salir a la calle a reclamar por la ley universitaria sobre algo que termina siendo absolutamente gracioso, termina siendo indignación y termina siendo realmente un movimiento social. Varias cosas que quizá con las cuales estoy muy de acuerdo y quizá no fui muy enfático, y también creo que finalmente todo ese tema del lo que Morozov llama el activismo del poner likes en Facebook, puede no solamente llevar a una desmovilización porque era una ilusión de participación, sino puede llevar a un efecto contrario, o sea, agotar el campo para un escenario conservador. O sea, es lo que pasó en España, totalmente de acuerdo. O sea, lo que discutíamos después de esos días de José Ragas, mire, bueno, finalmente los indignados de España se movilizaron todo por esta razón. Entonces, ¿qué tanto lograron hacer algo, un cambio ahí? Y todo Toledo lo sacaría del escenario para el 2016. Entonces, lo que vemos en Perú, por lo menos, es también un escenario un poco terrible. El tema, justamente por eso yo iniciaba esto con esta idea de déjà vu, ¿no? O sea, decir, yo también cuando tenía 23 años o 24, 22 años leía en periódicos, leía los libros, la juventud está renovando la política, ¿no? La política ya no es lo que fue, y al final lo que tuvimos fue un gobierno Toledo que no terminó siendo una promesa totalmente, ¿no? Entonces
y tampoco de esa generación en la cual yo participé, digo, miro hacia ese lado y digo, ya, ¿cuáles líderes quedan? Entonces, justamente yo todo el tiempo tengo esta imagen de déjà vu y justamente comentabas, estaba revisando el libro de Sandro Venturo, decía, finalmente también, ¿no será que estos jóvenes que están saliendo a marchar con este discurso anti-institución política, anti-partido, están también jugando un poco a hacerse una división? Lo cual también me lleva un poco a pensar, por ejemplo, lo del caso chileno que Romeo cita, ¿no? O sea, claro, Camila Vallejos, digamos, por decirlo así, salta a las ligas mayores, ahora entrando al partido Bachelet, al Frente Bachelet. Pero era el Partido Comunista, además. Claro, viene el Partido Comunista, pero la reacción de estos jóvenes intentados chilenos fue, ella nos traicionó. ¿No? O sea, digamos, justamente, por eso yo también decía esta idea del, no sé, no es una indignación un poco al final, a la larga conservadora, porque al levantar tanto un tema moral, no termina bien fortaleciendo ciertos reflejos conservadores. Entonces, lo dejo también como una pregunta que puede ser una pregunta abierta, ¿no? Es decir, lo que plantea Carlos es cierto, o sea, la protesta fue por fue por la calidad, lo que dice el mismo Romeo, ¿no? La calidad de dos candidatos al Tribunal Constitucional, pero en realidad, o sea, el Tribunal Constitucional sigue siendo igual de malo antes y después. Entonces, y la gente no sale a marchar, ni a protestar, vamos a seguir ocupando las calles. Lo que sí, yo voy a recalcar esas dos cosas. Una cosa que no se ha comentado tanto y intenté lanzar es, si es cierto, los jóvenes pueden ser segmentados, pueden ser más heterogéneos de lo que uno piensa, ver por dónde van las inquietudes. O sea, así como en los 90s, los jóvenes que marcharon contra Fujimori y la gente que, me acuerdo, participó en una famosa, para los pocos que estuvimos ahí, los 5 personas de la famosa toma de las facultades sociales de San Marcos en el año 2000, famosa para las 5 personas que están ahí. Claro, o sea, al final el reclamo no era por transformar la universidad, el reclamo era para que las cosas se ordenaran. Entonces al final es un reclamo por el status quo, ¿no? Por un status quo y no por una transformación radical de la sociedad o de la política o de nada. Entonces yo también pienso que muchas aspiraciones cuando revisando las encuestas de opinión pública sobre jóvenes, el reclamo va por seguridad ciudadana, es un reclamo conservador. Lo que está exigiendo es más policías, más serenazgos, más cámaras de vigilancia, y eso no están reclamando apertura de las calles, es otra cosa, ¿no? Entonces, ver también unas cosas por ahí. Tuve la suerte de ir el 27 de julio un poco a ver qué es lo que pasaba en el centro. Me costó trabajo dejar el Twitter y dejar la computadora, pero así que al final fui y bueno, me bajé el 2 de mayo. Lo que encontré fue una cosa, al menos yo de mi generación no había visto eso, creo. Cuadras de gente que ya estaba, digamos, preparándose para marchar, ¿no? Convocada por diferentes organizaciones. Iba desde 2 de mayo, La Colmena, después de Olazco Wilson, y llegaban casi a esa plaza de armas. Y al menos no encontré a este otro grupo que eran los jóvenes indignados. Entonces, yo creo que lo que pasó el 27 de julio es que ha habido una suerte de encuentro entre dos formas de protesta que van a marcar los siguientes años. Una que pertenece más bien a la tradicional siglo XX, que es convocada por sindicatos, por organizaciones, por instituciones, ¿no? Que digamos, el perfil demográfico es de personas mucho mayores, 40, 50 años, convocada por medios tradicionales, ya sea por volante, ya sea por el boca a boca, teléfono, diferentes medios, pero que tiene una capacidad de movilización bastante amplia, ¿no? Y que más que tienen todo ese know-how de varias décadas que lo han venido haciendo por mucho tiempo. Y otra que es esta, digamos, que se puede llamar de jóvenes indignados, que es modernos en cierta manera, de manera espontánea, convocada por redes sociales, y que, digamos, de menor grupo y que se caracterizan a veces por combinar tanto la marcha como por performances o por otro tipo de, digamos, manifestaciones, ¿no? La diferencia acá es que estos
estas dos tendencias, estos son completamente, parece que fueran completamente separadas, ¿no? Por ejemplo, han mencionado el caso de Chile y me parece interesante porque las protestas de Chile, la del invierno chileno y a favor de la educación, fueron protestas que se basan en formas, digamos, de partidos, instituciones o incluso movimientos estudiantiles que han incorporado la cuestión moderna de redes sociales y la han, digamos, que la han utilizado para hacerla mucho más eficiente, ¿no? Y creo que lo que no deberíamos hacer en todo caso, lo han mencionado ya, parece que el doctor Rampón, el doctor Huerta y el camarada León, es el hecho de, digamos, de centrarnos solamente en grupos muy pequeños, o sea, en idealizar, digamos, algo que no debería ser idealizado, no porque no tenga valor en sí mismo, sino porque hay que ampliar, me parece, el análisis, o sea, la cuestión de crear una suerte de identificación y monopolio entre lo que es indignación, protesta y jóvenes, ¿no? Cuando es algo que pertenece, me parece algo mucho mayor, y sobre todo no considerar a los jóvenes como un bloque, digamos, que responden a diferentes, ya lo ha mencionado también Roberto, diferentes tendencias o están más fragmentados. Entonces creo que hay que tratar de expandir esto y alternar tanto la cuestión de redes sociales como los medios de comunicación, ¿no? La televisión, digamos, la radio, por ejemplo, que parece que han cumplido un papel muy importante en las últimas décadas y que las redes sociales no significa de que la prensa o la televisión o la radio van a dejar de funcionar, ¿no? Muchas veces la gente utiliza las redes para ver qué es lo que pasa en la televisión, qué es lo que pasa con los periódicos o en todo caso seguir la radio misma. Las redes son algo todavía, digamos, difícil de definir en el sentido de que si son espacios para solamente compartir mensajes personales o en todo caso para seguir también son medios de medios, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, o sea, creo que hay que mantener la complejidad del análisis y no solamente tratar de buscar esta suerte de identificaciones muy específicas, muy estrechas, que pueden llevar, me parece, a comparaciones que no son necesariamente las más exactas, ¿no? Yo recuerdo ver que cuando estaba en la marcha, que por ejemplo la prensa se acercaba y te decía, a ver, dime tu nombre y de qué universidad vienes. Y yo, no, ahí cuando uno veía, no necesariamente había gente que era universitaria, ¿no? De repente podían haber sido también parte de los jóvenes de los 2000, ¿no? También había grupos, yo me acuerdo de Treintona, ¿no? De distintas organizaciones. Pero un poco tomando las palabras de Latour, o sea, no son grupos, sino formación de grupos de repente en ese momento, ¿no? Tenemos esa certeza, ¿no? Joven, ¿qué cosa es geojoven? Una generación, acá lo usan de 15 a 29, ¿no? La ley, entonces no tiene, yo creo, un criterio establecido esto, lo generacional, ¿no? Aunque casualmente justo eso es lo que nos motiva, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué están indignados los jóvenes? ¿Será porque los jóvenes no consideran que no participan en política? Entonces, ¿qué especial tiene este fenómeno? Lo segundo, ¿no? Que es algo que comentaba Roberto, ¿no? Que tiene que ver con si es que esa movilización es conservadora o por el contrario podría ser liberal, ¿no? Yo digo, pues, de todas maneras no podemos encontrar en esa indignación frente a unos representantes que haya un deseo, ¿no? de tener mejores, digamos, representantes, ¿no? Que es un reconocimiento de repente de derechos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Acaso no? Es conservadora, claro, pero ¿estamos en el Perú? No, esto es Uruguay o Chile, ¿no? Que en los años 40 ya reclamaba educación, ¿no? Entonces, creo que estamos, claro, pero aún así, ¿no? ¿Dónde está el punto con respecto a si es que se vincula, ¿no? A los indignados de los movimientos mundiales? Bueno, digamos que no, que aunque en la mayoría de la mesa no he visto que he tenido ciertos comentarios, ¿no? Contrarios al internet, ¿no? Pesimistas, bueno, algunos de repente aspirando, ¿no? que internet solucione el asunto, no dejemos de pensar en internet casualmente como un mediador y como parte del proceso, ¿no? Entonces es el compañero del fondo decía, ¿no? Por ejemplo, que él estaba en otro lugar, no se enteró, pero lo vio en la televisión, pero no pudo haber estado en la marcha porque se convocó 2 horas antes por las redes, por internet, ¿no? Por Twitter o Facebook, ¿no? Y digamos que sí o no, Twitter tiene cierta influencia frente a la prensa, ¿no? Ya sea porque hay comunicadores que están ahí, ¿no? Que tienen de alguna manera, pues, un diálogo, ¿no? Continuo con la gente, ¿no? Y es una gente que está ciertamente interesada en política, ya sea porque participa o porque, bueno, ¿no? O porque simplemente no lo conoce. ¿Es posible pensar este movimiento sin pensar las movidas en el Congreso, ¿no? Los intereses políticos que se manejaron, ¿no? Y cómo los medios le dieron, ¿no? Cierta apertura a este proceso frente a otras marchas que a veces hay y que nada, ¿no? Simplemente la prensa dice convocaron a 50 y era mucho más.
La verdad yo venía porque vi la convocatoria de Marcos Cifuentes y yo la verdad no venía por él, pues obviamente, no, venía más bien porque me indignó más bien su artículo que escribió sobre la marcha, ¿no? Prácticamente le dio la tutoría de la marcha a Claudia Cisneros y por ahí a Rocío Silva, que al margen de Rocío Silva, creo que mucha gente se plegó porque la coordinadora se plegó, de hecho, a la marcha. Y bueno, creo y ya que está él, bueno, no podría rebatirle quizás lo que su artículo. Pero quería comentar unas cosas porque no es que esté en representación, pero sí he acudido en aquellas fechas a unas convocatorias que se hicieron antes del 22 y del 27, en redes también sociales. Tampoco le doy tanta privilegio, importancia. Las redes sociales tienen su importancia, como lo han dicho, solo para el poder de convocatoria, después ni más, porque las redes sociales no hacen nada, ¿no? Salvo eso, ¿no? Y también concuerdo también con quien dijo que el poder de la televisión también está haciendo una jugada ahí detrás, y maquiavélica también, que mucha gente que estaba estudiando el tema de las redes sociales se está escapando también del poder de los otros medios que todavía están dominando, ¿no? Y bueno, sí, un poco para comentarles nada más, que sí, seguimos reuniéndonos después de las marchas, un grupo de jóvenes, para tratar de que esto no sea simplemente algo demasiado coyuntural, sabiendo que lo es, que ha sido coyuntural, pero tratar de que esa coyuntura poder seguir encendiendo cosas que están latentes, ¿no? Los problemas, el malestar está latente, y si solo lo discutimos académicamente, es bueno discutirlo académicamente, no digo no, pero se pierde, ¿no? Así como nuestro grupo que se llama Artes y Cultura, ¿no? Tomamos la calle con Artes y Cultura, desde las artes y la cultura. También hay otros grupos, ¿no? Como los de la Junta, ahora los que responden a la convocatoria del Frente Amplio de izquierdas, ¿no? Los de Tierra y Libertad, ahorita los de Juventud Socialista también están reagrupándose. Cierto que acá han dicho que la marcha no solo ha sido de sectores de izquierda, definitivamente se han plegado más sectores. Bueno, como veo que ya es muy tarde, en todo caso quería extenderlo un poco más, pero de alguna forma también me pareció interesante hacer un correlato, recordar lo que fue en los 90, con la marcha que se dio para tratar de expulsar a Fujimori, aunque también considero que esas marchas en las cuales yo también participé y muchos participamos, creo que no se votó a Fujimori por las marchas definitivamente, pero fue un factor fuerte para hacer presión, ¿no? Sino desde mi perspectiva y es personal, creo que fueron los Vladivideos los que detonaron un poco a que esto sucediese, a caer al régimen, y que francamente, si bien fue cierto que la marcha de los 4 suyos también fue un hito importante, no fue quien terminó con el fujimorismo. Y para terminar un poco, yo creo que aquí es precisamente que los problemas que se suscitaron desde Fujimori no se han acabado. O sea, seguimos con un fujimorismo, con un aprismo y otros ismos que nos están gobernando, y que hay una malestar que está latente, y que siempre está latente. Y creo que esto que ha sido coyuntural de lo de Repartija simplemente ha despertado ese malestar que ya estaba latente de varios años. No para todos, obviamente, hay muchos jóvenes que de alguna forma se reivindican a políticos, ¿no? Pero sí para un gran número, y que están ahí presentes, y que sería bueno que no se ridiculice tanto, ¿no? A esta movida, que si bien es cierto no es un movimiento todavía, solo ha sido una pequeña chispita, como dice aquí el compañero.
que en realidad esto no empieza con el 22J ni es el 27J, en realidad hay una pequeña protesta el 17 de julio, que es el 17J, todos son Jotas además, que dan muestra de que solo se concentra en un mes, ¿no? Que es el 17J, que es chiquito, es cuantitativamente muy pequeño, cualitativamente también. Alguien hizo la alegoría de que eran jóvenes dando vueltas en la plaza San Martín como quiz de tómbola, porque los policías los habían cercado, y al momento en el que puedes salir vas a cualquier lugar, a la plaza de armas por ejemplo, y obviamente te caen bombas lacrimógenas. Pero ese pequeño 17J estaba al día siguiente en la portada del Comercio, en la portada de la República, en los medios de comunicación, chiquito, sin organización, pero era conveniente para el framing de los medios de comunicación, ¿no? Entonces eso infla de alguna manera el tema de esta pequeña movilización y da de alguna manera capital para el 22 y el 27. Y además se articula, por mucho de que se quiera quitar personalismo, se articula a dos tipos de redes sociales: capital político, social, que pueden tener ciertos comunicadores que convocaron ese 17J, y también ciertas organizaciones, ¿no? O sea, si yo pongo en el Twitter, oiga, vamos a movilizarnos, nadie me hace caso, ¿no? Mis papás probablemente. Es decir, las redes sociales virtuales, entre comillas, se articulan con las redes sociales tangibles, ¿no? Reales, en el mundo real, pero si no, no tienen sentido. Y lo segundo, que tiene que ver, sí, para terminar cortito, que tiene que ver con esto del activismo, que en realidad me parece que es esta categorización de que es bueno protestar en la calle y es malo protestar por redes virtuales, es una cuestión muy ideológica, ¿no? Esta idea de que si no es en la calle, o poniéndole de otra forma, ¿no? Si no es por las armas, no tiene sentido, ¿no? Bueno, eso, gracias. Después de la marcha fue con un congresista nacionalista muy amigo mío, no voy a decir su nombre, pero no tiene pelo. Viejo. Y yo le dije, oye, ¿cómo le van a meter palo pues a la clase media? O sea, ¿le van a sacar el chonombrero? Me dijo, sí, en verdad. Me dijo, Yanta no quiere, ¿verdad? Yanta no quería que le metieran palo, pero la policía no le hace caso. O sea, no, puedes decirle al director de la policía, pero le envían un batallón X y él no tiene cómo controlar eso. Pero me dijo, además, se asustaron. ¿Quiénes? Arriba, o sea, la pareja. Y dije, ¿por qué? Porque dijeron, se nos viene la clase media. Ese día yo hablé con ellos y estaban asustados. Dijeron, uy, la clase media salió. Luego, la primera pregunta que me dijo, bueno, ¿qué entienden ellos por clase media? ¿No? Y digamos, sus temores también. Entonces, claro, la debilidad de la élite política también genera esto. Alan García puede haber existido 20 y pico días con muertos y no cambiaba nada, y ellos ya ese mismo día ya estaban, digamos, torciendo la mano. Entonces, 500 personas más cosito te genera pues una protesta exitosa, ¿no? Porque también eso aprecia el éxito. Y una cosa final es, cuando habla también de la marcha 27 y esas diferencias de estrato, me hace recordar el comentario que hizo Toño Cisneros hace 25 años en el primer número de Márgenes sobre una marcha que en los 70, ¿no? Que había la gente de la CGTP levantando banderas rojas en la Plaza 2 de Mayo, y había muchachos con jeans y bolsitas coquetas de la Católica diciendo marcha revisionista. Entonces, claro, efectivamente era un sector de la Católica que era ultra más ideologizado. Entonces, claro, en un momento en buena cuenta pues se encontraron, ¿no? Distintos sectores se encontraron en el país. 40 años después, se encontraron en los 80 y 90, se segmentaron, se volverán a encontrar. Yo veo en todo caso que ahorita no veo todavía comunicación entre un sector social y otro. No encuentro vasos comunicantes, y cuando militaba en un partido sufríamos con eso, porque no teníamos cómo comunicar. Nuestra base era la clase media. Queda claro es que hay un vacío, por lo menos en las ciencias sociales, para seguir mirando este tema, porque tiene que ver con movimientos, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con política, tiene que ver con cuestiones culturales. Creo que aglutina muchos de los temas, y más bien quiero cerrar esta mesa invitando a que pensemos en ir ocupando este vacío que las ciencias sociales está dejando para tratar de comprender algo que nos va a permitir, algo que siempre nos interesa en el instituto, que es tratar de comprender lo que pasa en el país. Muchas gracias y muy buenas tardes.